Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Un saludo muy especial a todos mis suscriptores. Espero que se encuentren todo muy bien. Y los que pues no se han suscrito, pues que este video sea un motivo para que así lo hagan, ¿verdad? Primero que todo, voy a decirles una oración hermosísima que encontré. Quiero recordarles que si hay algo bueno para nuestra espiritualidad es leer las obras de nuestros santos, ¿verdad? Ellos son los que nos ayudan también a mantener nuestra fe. Entonces encontré una oración precisamente leyendo un tratado de San Luis María de Montfort. Ustedes saben que él fue el gran devoto de la Santísima Virgen María y tiene grandes obras precisamente por dicha devoción, ¿verdad? Pues leyendo ese tratado encontré precisamente una oración que él menciona precisamente como para lograr también una verdadera devoción a la Santísima Virgen y que se difundiera por toda la tierra. Esta oración fue dada por San Agustín y dice así: concentrémonos porque es una oración muy hermosa. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corra, que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta, busquen a quien buscan. Oh Jesús, anatema quien no te ame, rebose de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admire ante ti, Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús. Desfallezca el latir de mi corazón, vive Señor en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor. Acrézcase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, incendie en lo íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo consumado en tu presencia. Amén. Muy bien, después de ese inicio tan hermoso, voy a empezar con lo que fue el título de mi video: Reflexiones de una ovejita desorientada. Las reflexiones que haré a continuación son hechas por una católica de a pie, como cualquiera de ustedes. Una católica que durante muchos años fue una católica tibia, mejor dicho, una católica convertida. ¿Por qué? Porque durante muchos años esta persona, esa ovejita decía ser católica, pero actuaba haciendo todo lo contrario de la fe católica. Dios la iluminó su conciencia y desde ese momento comenzó a ingresar a la palabra de Dios, a saborear esa palabra. Cada cosa que escuchaba acerca de las Sagradas Escrituras comenzó a investigar por sí misma, paso a paso, y poco a poco fue conociendo de verdad a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre, la Virgen María. Hace algunos años no nos podíamos enterar mucho acerca de las cosas del Vaticano, o lo hacíamos con gran esfuerzo, ¿verdad? Por la falta de comunicaciones, ni menos aún las actuaciones o el pensamiento o ejecuciones de los sacerdotes o de los obispos alrededor del mundo. Por tal motivo, los fieles se sometían a lo que el sacerdote de la parroquia a la cual asistían dijera, pero ni siquiera sentían la necesidad de saber si lo que decía era o no era cierto. Porque lo que el sacerdote dijera para todos los fieles era más que suficiente. Y peor aún, lo que el Papa dijera era sagrado. Ni pensar en dudar un poco acerca de ello. Pero ¿qué sucede? Llegó la tecnología, con ella el despertar de las conciencias. El católico que actualmente diga que desconoce cosas de la palabra de Dios o la palabra de Dios, o que desconoce lo que se desarrolla en su iglesia, es un gran mentiroso. Sencillamente o continúa dormido, o son personas
O peor aún, son personas que actúan como las avestruces. Ustedes saben cómo son las avestruces, ¿verdad? Estas aves cuando sienten que el peligro está cercano, lo que hacen es enterrar su cabeza en la tierra porque piensan así, que así se están protegiendo. Tristemente hay católicos así, que piensan que todo lo que suceda alrededor de nuestro Señor Jesucristo no es de su incumbencia, que eso es historia sagrada, historia al fin de cuentas, que quieren son personas que quieren pasar su vida simplemente con los placeres que les rodea del mundo, disfrutando la vida sin más, sin ninguna preocupación espiritual. Muy bien, esta ovejita entró en la palabra de Dios en el año 2013, cuando hubo cambio de papa en el Vaticano por la renuncia del entonces Benedicto XVI, el que sería el nuevo papa. ¿Quién sería el nuevo papa? ¡Pum! Salió el humo blanco allá del Vaticano, que ahora piensa esta ovejita debió de ser humo negro, ¿cierto? Se anunció el nuevo papa, Jorge Mario Bergoglio. Hasta ahí todo iba bien. Cuando dijeron el origen del papa, pues espero esto que no lo tomen a mal todas las personas que son de este país suramericano, que son grandes personas, hay muchas grandes personas así, buenas personas, espiritualmente hablando, ¿cierto? Espero que algunos no se sientan ofendidos por esto, pero recuerden, hay un dicho muy cierto: cría fama y acuéstate a dormir. Pues verdad, cuando se escuchó que ese papa de ese país suramericano que empieza por A, algo pasó por el cuerpo de esta ovejita, una corriente que no se supo explicar, pero que con el pasar de los días comenzó a entender por qué fue ese corrientazo que sintió, ¿verdad? Pues a partir de ese momento se empezó a aumentar esos corrientazos. El segundo corrientazo que esta ovejita sintió fue cuando escuchó las palabras que el Papa había dicho a los a quienes le nombraron, ¿cierto? Cuando él dijo: espero que no se arrepientan de haberme nombrado. ¿Eso qué significó? Eso fue, a partir de ese momento se iban a recibir muchas sorpresas. Esas palabras provenían de una persona que ya sabía de antemano el mal que comenzaría a provocar, el daño tan grande que comenzaría a provocar en la fe católica. Enseguida la multitud, esperando la bendición del supuesto representante de Dios en la tierra. Esa bendición no llegó. Todos lo sabemos, pero lo que empezaron a llegar en ese momento fueron 3 palabras: oren por mí. Palabras que se han venido repitiendo día tras día, año tras año. Entonces, ese oren por mí se deduce porque ella sabía que iba a necesitar de las oraciones de sus ovejas para poder llevar a cabo el propósito meditado durante muchos años. Pedir oraciones por mí le impediría orar por aquellas ovejas que Dios estaba permitiendo quedaran bajo su cuidado, ¿cierto? Entonces, después de ese inicio en la silla petrina, solo se han escuchado herejías tras herejías, ¿cierto? Y los corrientazos han ido aumentando día tras día para esta ovejita, quien cada vez proveniente de una persona que siempre vestido con piel de oveja, salen de sus palabras, de un lobo que vestido con piel de oveja, lo único que siempre ha querido demostrar humildad, pero lo único que ha demostrado es prepotencia, porque lo único que hemos visto en este señor: prepotencia. Se cree ya, él ya quieren que le adoren, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de esas palabras tan dañinas que han salido de su boca son al referirse, por ejemplo, a la multiplicación de los panes. Esa es una de las grandes cosas que yo creo que ha desorientado a muchas ovejitas. Él dijo en un momento que la multiplicación de los panes no había sido un milagro de Jesús, porque si hubiera sido así, eso se demostraría más bien como un acto de brujería. Ante esa afirmación, muchas ovejitas quedaron totalmente desorientadas. Yo creo que muchas de esas ovejitas han dicho: oh Dios, y yo que durante 2000 años he pensado que eso fue en realidad un milagro, ¿verdad? Ténganlo por seguro que muchas ovejitas lo han pensado, ¿verdad?
si ni siquiera se han tomado el trabajo de ir a la palabra de Dios para verificar por qué el Papa está diciendo de esas palabras. Entonces, refiriendo precisamente a esa herejía, ahorita, en estos últimos días, ha confirmado, ha aumentado esa herejía al referirse precisamente a la multiplicación de los panes. Recordemos que la cita bíblica acerca de la multiplicación de los panes no ha sido una. Él hizo 2 milagros de multiplicación de los panes ante más de 5,000 testigos. Testigos que no ha sido un invento. Personas que estuvieron presentes, quedó plasmado en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo visto ese día o esos días de la multiplicación de los panes. Y él está aumentando su herejía en este momento diciendo que él no, que eso no fue un milagro lo que él hizo ahí, que lo que hizo fue demostrar que debía haber unión, que debía haber colaboración o participación entre las personas, ¿verdad? Que ¿a qué unión se refiere el Papa Francisco? O sea, es que es la mayor desfachatez que he podido, o que cualquier persona, cualquier persona que tenga fe ha podido escuchar, ¿verdad? ¿A cuál unión se refiere él? ¿Cómo viene a desvirtuar un milagro tan hermoso de los que hizo Jesús y que están en la palabra de Dios, ¿verdad? Desvirtuando algo tan real, tan verídico. Eh, o sea, mejor dicho, casi no encuentro palabras para decir eso, ¿verdad? Muchas herejías que se han dicho día tras día, es difícil mencionarlas en este video, ¿verdad? Ya lo dije muchas veces, el Papa dice a veces cosas hermosas. ¿Para qué? Hay homilías que en él que no, Dios, y yo lo he escuchado de personas. Oh, qué palabras tan hermosas que dice el Papa, ¿verdad? Pero entre esas frases hermosas, en la mitad o al final, lanza un dardo venenoso, ¿verdad? Muy bien. Paso a paso, día tras día, lleva 8 años este personaje diciendo herejías, achicopalando el espíritu de muchas ovejitas, pero la fe en nuestro Señor Jesucristo y las palabras y sus palabras nos ha mantenido firmes a la mayoría que de verdad creemos en nuestro Señor Jesucristo. Estoy segura de que algunas personas tibias ya se han perdido por tantas herejías que los ignorantes de la palabra de Dios han creído a pie juntillas y por eso se han perdido ya. El apoyo, por ejemplo, el apoyo al pecado en las relaciones de unos con unos y otras con otras. El apoyo a aquellos gobernantes que precisamente por estar apoyados por el Vaticano, apoyan el desaparecimiento de los no nacidos. Si algunos gobernantes no se sintieran apoyados por esos que dicen ser católicos, no se sintieran apoyados por el Vaticano, no dirían frases como esta, abro comillas, acabaron de decir, un gobernante lo acabó de decir y ustedes saben quién es. Lo que pasa es que no puedo decir su nombre porque o si no inmediatamente me censurarían en este canal, ¿verdad? Abro comillas, esa gobernante dice, tengo 5 hermosas, le estoy cambiando la palabra. O bueno, digámosla, esa persona dijo, tengo 5 hermosos hijos. Entonces, ¿pero qué? No solo se quedó ahí, tengo 5 hermosos. Ese hijo lo va a cambiar por la palabra pelucitas, para que ustedes sepan a qué me están refiriendo, ¿verdad? Tengo 5 hermosos pelucitas, pero los pobres no tienen derecho a tener sino uno. O frases como esta, hay mucha gente en el mundo, toca impedir que sigan aumentando. Cada actuación del Papa ha ido disminuyendo la Iglesia Católica. Ese ha sido su propósito y ha venido avanzando a pasos agigantados hasta comenzar ahora sí a ejecutar sus deseos. ¿Cómo está ejecutando sus deseos? Lo último que ha hecho, querer finalizar de un zarpazo con la tradición en la Iglesia Católica. ¿Cómo ha querido acabar con esa tradición? Empezó a ejecutar su mandato. Acaba de ordenar, porque es un mandato de él, su prepotencia no le permite escuchar a nadie más.
Su prepotencia no le permite consultar, porque acuérdense, él todo lo que hace es sin consultar ni a las ovejas, ni a las ovejas que están debajo de él, representantes de la iglesia, y menos a las pobres ovejitas como los de a pie, ¿verdad? Lo que él dice son mandatos. De una, ordenó a todas las iglesias acabar con la misa tradicional, con la misa tridentina, la que ha venido desde los apóstoles. De un zarpazo, ha querido acabar con esa misa. Eso es una traición grande a la tradición, a la fe católica. Recordemos católicos que si hay algo que ha diferenciado la fe católica de la fe protestante es precisamente la tradición. Recordemos que los católicos nos apoyamos en la palabra de Dios y en la sagrada tradición. La tradición que viene es de los apóstoles, porque no todo lo que está en la palabra de Dios es completo. Entonces la Iglesia Católica se apoya también en la tradición, ¿verdad? Y resulta que ahora, con gran desfachatez, con gran prepotencia, el representante de Cristo en la tierra ha dicho: no hay tradición, acabemos con la tradición, demostrando una vez más que lidera el protestantismo. El protestantismo está encabezado por el Papa allá en el Vaticano. Recuerden que los protestantes no aceptan la tradición. Esa es la gran diferencia con la fe católica. Los protestantes seguían solo por la palabra de Dios. Y a pesar de que solo seguían por la palabra de Dios, ni siquiera ejecutan todo lo que la palabra de Dios ordena, ¿verdad? Toda la ejecución y omisión de parte del Papa ha provocado en muchas ovejas desorientadas, no solo que sigan desorientadas, sino que muchas se han perdido. Esa es la unión que el Papa Francisco está buscando desde que empezó su mandato. El Papa pretende desvirtuar la palabra de Dios con sus falsas definiciones. Esto es un comentario mío, esto es un mensaje que yo envío como una oveja de a pie a los obispos, a los sacerdotes, a aquellos seguidores fieles del Papa, que la justicia divina nunca falla. No quiero ni pensar cuál será la justicia aplicada a todos aquellos perros mudos, aquellas personas que se quedan en silencio ante las atrocidades que vienen del Vaticano, ¿cierto? Que son los causantes de que se hayan y se sigan perdiendo muchas almas. Si tú que estás escuchando este video eres una de esas ovejitas desorientadas, ánimo. Si todavía tienes fe, no te preocupes, aumenta tu fe. Recuerda que si resistimos hasta el final, lograremos la vida eterna. Lo dice la palabra de Dios. Y ese debe ser nuestro objetivo, lograr la vida eterna. Al menos ese es el mío. Por eso mi fe nunca se ha venido abajo ni se vendrá abajo. Ahora bien, en cada uno de nosotros está el animar a los demás a que no pierdan la fe. Hagamos lo que esté a nuestro alcance para contrarrestar los cerrados mensajes del Papa. No nos quedemos callados, porque el que guardar silencio también es pecado. Si no defendemos la palabra de Dios y la desconocemos, Él también nos desconocerá cuando lo tengamos al frente el día del juicio final. No tengamos miedo de tener que decir la verdad de frente a un sacerdote, a un obispo, a quien sea. Valientes con la palabra de Dios. Por ejemplo, un ejemplo clásico de esa valentía acaba de suceder. Ustedes saben que se están realizando los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿verdad? Entonces, una gimnasta filipina, muy valiente ella, al actuar como lo hizo, cuando ella recibió su medalla olímpica de oro, que fue para ella lo máximo, elevó sus ojos al cielo, sacó su medalla, la que tenía en su cuello, dio gracias a Dios y le dio las gracias a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa por ese logro que hizo. Lo hizo ante millones de personas alrededor del mundo que están escuchando los Juegos Olímpicos. Esa mujer es una valiente al haber dicho eso en un país donde no se puede ni hablar de nuestro Señor Jesucristo
y menos de la Santísima Virgen. No se puede hablar nada referente a lo que es católica. En un país donde ha sido entregado, la fe católica fue entregada por el Papa para que allí hicieran con la comunidad católica lo que quisieran, cosa que se ha venido desarrollando, casos atroces que se han visto contra esta comunidad ante el beneplácito del Vaticano. Qué gimnasta tan valiente, ¿verdad? Así todos debemos seguir su ejemplo. Pero claro que no todos son malas noticias. ¿Por qué? Porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya en estos días, esos obispos que habían estado callados, silenciosos ante tantas herejías provenientes del Vaticano, ya han levantado su voz en protesta al Papa. Se han manifestado en contra del quebrantamiento de la tradición, así como enfáticamente están rechazando a aquellas personas que descaradamente pretenden recibir la Sagrada Eucaristía cuando sus almas están sucias, ya que apoyan de frente el asesinato de los no nacidos. El sacerdote que da la Sagrada Comunión a estas personas es cómplice de su pecado. Recordemos esas palabras de la palabra de Dios. El que conoce, el que come y bebe la sangre de Cristo estando en pecado, come y bebe su propia condenación. Entonces, como le he dicho, oración por aquellas almas que están siendo perdidas, ¿cierto? Oración para su conversión. No seamos, que no se siga participando más de la pérdida de esas almas, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado mi video. Yo sé que muchas ovejitas desorientadas pueden adquirir firmeza porque escuchando videos de ánimo, yendo a la palabra de Dios, escuchando a nuestros santos, la lectura de los santos es muy buena para animar el espíritu y que nuestra fe siga arriba, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado, espero se suscriban si no lo has hecho, dedito arriba, porque si ustedes dan dedito arriba, YouTube se encarga supuestamente de propagar mis videos, aunque lo que yo he analizado de ello, yo estoy advertida de ser censurada, ¿cierto? Entonces, por estar advertida de esto, yo sé, ya he visto que muchos de los likes han desaparecido de mis videos. Pero bueno, ya se sabe cuál es la razón, ¿verdad? Pero no perdamos la fe, sigamos, insistan en dar me gusta, ¿verdad? Y compártanlo, es muy importante. Entonces, esperen mi próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga.